Bueno, buenas noches. Los invitamos a los que están más atrás para que se acerquen un poquito, ya que somos poquitos. Si gustan, pues como para que quedemos más cerquita. Bueno, tranquilita, si quieres se queda. De los que puedan, aquí muy rico que estemos más cerquita. Bueno, buenas noches. En nombre del Centro Vasco Guremen de Tacóa, les damos la bienvenida a este evento académico. Hoy tenemos la presentación de un nuevo libro que se llama Los vascos en Antioquia durante la administración borbónica 1700 y 1810. Voy a hacer pues como una pequeña reseña del autor antes de que él comience como con la presentación. John Alejandro Ricaurte Cartagena es historiador de la Universidad de Antioquia. Máster en Europa y el Mundo Atlántico, Poder, Cultura y Sociedad de la Universidad del País Vasco en el 2013. Es doctor en Estudios Internacionales en el 2017 de la Universidad del País Vasco. Se desenvuelve como investigador, historiador y analista político internacional. Ha trabajado el fenómeno de la migración transatlántica, en especial de la diáspora vasca, y la presencia de extranjeros en Antioquia y América Latina. También ha investigado sobre el proceso de independencia hispanoamericano enfocado en la resistencia realista, la presencia de mercenarios y la dimensión internacional de las guerras de emancipación. Fue ganador del Premio Andrés de Irujo, que es un premio que se otorga en el País Vasco, a la investigación sobre la presencia vasca en el exterior, en el 2010. Y en el 2017 fue ganador del Premio IDEA a la investigación histórica de Antioquia con el libro Los vascos en Antioquia. Aquí no está el del Premio IDEA. El ganador del Premio IDEA en el 2010. Y el día de hoy están presentando Los vascos en Antioquia durante la administración borbónica, que es el tomo 2 de una serie de 3 tomos. El tomo 1 se llama Los vascos en Antioquia durante el reinado de los Austrias. Muy buenas noches. Muchas gracias a la Biblioteca Piloto pues, por prestarnos el espacio, al Centro Vasco Guremen de Tacóa por organizar el evento y a ustedes pues, por la asistencia. Muchas gracias. En principio, les voy a contar más o menos cómo fue el proceso de escribir esta serie, esta colección sobre los vascos en Antioquia. Más o menos una historia, digamos, que nos conecta precisamente desde el siglo XIX, desde la época, digamos, de la independencia. Y vamos a continuar mirando por qué me llamó la atención este tema, pues por qué los vascos en Antioquia. Bueno, por otro lado quería pues como no dejar pasar la ocasión para contarles pues que estamos cumpliendo 15 años de investigación con el Centro de Estudios, dedicados pues a esta labor. Inicialmente pensábamos que íbamos a encontrar es decir, al producir un libro que íbamos a encontrar, si mucho, una decena, una veintena pues, de vascos, y bueno, ya tenemos proyectado hacer 4 tomos, como les digo, como dijo Catalina, este es el segundo, el tercer publicado, el segundo en orden cronológico, y digamos de 4 que ya tenemos proyectados. Durante es decir, si ha dado para hacer una colección de 4 tomos, es decir que los vascos han tenido un papel relevante, digamos, en la provincia de Antioquia. Entonces, quería resaltar como esa importancia cuantitativa y cualitativa que han tenido este grupo poblacional en particular, ¿cierto? De los varios grupos poblacionales que confluyeron en Antioquia y que, digamos, son las raíces que conforman hoy nuestra región, digamos que los vascos
han sido los más publicitados, los que han llamado más la atención, son los que se ha escrito más bibliografía, sobre los que se ha casi mitificado su presencia, digamos, en la región. Esto se debe a varios fenómenos. Yo he rastreado más o menos el fenómeno, lo rastreamos desde finales del siglo XIX, cuando los antioqueños, digamos, comienzan a tener cierto éxito empresarial, comienzan a ser importantes dentro del contexto nacional, dentro del país, y entonces hay unos sectores que esa presencia, digamos, ese empuje que lograron los antioqueños, digamos, bueno, los veían como rivales, como competidores. Entonces, digamos, comienzan a aparecer una serie de calificativos, digamos, de estereotipos no siempre, o sea, estereotipos negativos sobre los antioqueños. Entonces se comienzan a decir, digamos, cosas como que los antioqueños pues no tenían linajes, que eran, bueno, campesinos. Yo el mejor ejemplo que pongo en estos casos es el de Pepe Sierra. Pepe Sierra, a finales del 19 y principios del 20, se llegó a convertir en uno de los hombres más adinerados de Colombia. Incluso llegó a prestarle apoyos financieros al gobierno para sus gastos en el gobierno. Entonces, cuando se inserta en la capital, sobre todo en Bogotá, muchos de los sectores que lo veían como una competencia comienzan a, digamos, a burlarse un poco de él por su aspecto. O sea, Pepe Sierra fue siempre un campesino, dicen que descalzo, siempre montado en caballo, y no como las élites capitalinas que siempre se distinguieron por sus linajes, pues por conservar, digamos, en esa apariencia, así sea apariencia un poco aristocrática, un poco vertical. O sea, siempre mantuvieron esas relaciones verticales entre las élites y los sectores subalternos, mientras que en Antioquia ese fenómeno no se dio porque en Antioquia hubo formas de ascenso social. Una de las formas, por ejemplo, de ascender socialmente era, por ejemplo, tener dinero, ¿cierto? Entonces, como había muchas personas dedicadas a la minería, bueno, cualquiera que tuviera éxito en la minería podía, digamos, acceder a las riquezas del subsuelo. Podía acceder a la riqueza, ¿se escucha mejor? Perdón. Bueno, podían acceder a esas riquezas del subsuelo, que tenía el subsuelo. Entonces, digamos, un comerciante, es decir, esta persona minera que tenía dinero y que no pertenecía a las élites y tenía, por ejemplo, era ilegítimo, por ejemplo, o era mestizo, es decir, no tenía lo que llaman distinción, podía relacionarse de igual a igual con una persona que sí había conservado, digamos, esa distinción, esos linajes y esos abolengos que hablan, pues, de que los conectan, por ejemplo, con los primeros pobladores de la provincia. Entonces, esta persona, fuera un mulato o un mestizo, se relacionaba de igual a igual y se casaban entre sí. Entonces, era una sociedad muy igualitaria, o sea, una sociedad que no tenía esas relaciones verticales como vemos, por ejemplo, en la capital, que si, bueno, se conserva, por ejemplo, el trato de su merced, ¿cierto? Que es un arcaísmo un poco que nos recuerda a la época de dominio español, cuando se hacía reverencia a las personas porque fueran odón o tuvieran un título nobiliario o tuvieran algún cargo de prestigio. Entonces, esas relaciones aquí en Antioquia, como les digo, eran más llanas, eran más dependiendo de las personas.
Bien, entonces volviendo a esto, en la capital, especialmente hablo de la capital porque las referencias bibliográficas siempre nos remiten a la capital. Entonces, estos antioqueños eran tratados, como les dije, un poco con desdén, como de pobres que se hicieron ricos de la noche a la mañana, mientras que ellos habían conservado inclusive algunos títulos nobiliarios. Recordemos que allá se van a instalar marqueses, y bueno, no tanto en Bogotá, pero por ejemplo en las capitales virreinales más importantes como Lima y México, se van a instalar la alta nobleza española. Bogotá más o menos una nobleza mediana, y en Antioquia van a venir sobre todo la pequeña nobleza, ya más adelante les explicaremos. Entonces, digamos, este sector se siente muy rechazado, comienzan a aparecer todos estos cuentos del antioqueño que es acaparador, que es avaro, que quiere hacer negocios y quiere tumbar a la gente. Son estereotipos negativos que muestran una persona, digamos, sin escrúpulos a la hora de hacer negocios, ¿cierto? Muestran a todos estos nuevos empresarios como personas así como de cuidado, ¿cierto? Entonces, bueno, también aparece la leyenda de que vienen de los judíos y una serie de mitos como que son una raza maldita, pues una serie de calificativos un poco en contra de los antioqueños. Entonces los antioqueños se sienten aludidos, esto les crea, digamos, algún complejo, esto significa un complejo, sobre todo se crea un estereotipo del antioqueño. Bueno, hoy existe un estereotipo también del antioqueño, también que no es positivo, pues con el tema del narcotráfico, otros fenómenos de violencia y otras cosas que han hecho pues que ese estigma siempre esté en contra de los antioqueños. Entonces los antioqueños ven, digamos, una forma de sobrepasar ese estereotipo negativo convirtiéndolo en algo positivo. Entonces se acuerdan de los vascos, entonces ahí es cuando los vascos salen, digamos, para reemplazar eso que era lo peor del antioqueño para volverlo como un valor positivo. Los vascos han tenido pues fama de ser trabajadores, de ser de espíritu emprendedor, de, digamos, el apego a la familia, la religiosidad, bueno, otra serie de valores, afición al fuego, amor por la tierra, una serie de valores que los antioqueños vieron como positivos, entonces quisieron trasladárselo pues a ellos mismos. Entonces empezaron los intelectuales antioqueños, entre ellos pues estamos hablando de finales del siglo XIX, Manuel Uribe Ángel, bueno, aparecen unos apellidos como Euse, Rendón, los Restrepo, los Uribe, empezaron a traspasar esos valores negativos por algo positivo, en ese caso los vascos. Entonces comienza, digamos, esta especie de mito o de leyenda de que los antioqueños venimos de los vascos y de que tenemos, digamos, conservamos esos linajes que son antiguos, de una nobleza pequeña, o sea, eran pequeños propietarios. Los vascos también va a ser una sociedad muy igualitaria, no van a tener las grandes extensiones de tierra como en el sur, por ejemplo, de la península, ni tampoco las grandes fortunas, pero sí van a ser, digamos, el pequeño propietario de la casa solar, que eso se va a conservar pues hasta hoy en día. Todavía cuando estás en el País Vasco puedes ver, por ejemplo, la casa solar, el rancho o la casucha, de donde salieron, por ejemplo, el linaje de los, por decir algo, los Arbeláez. Entonces el caserío se llama Arbeláez. La casa solariega no, por lo general no la venden, la hereda casi siempre el mayor de la familia, y el resto de los hijos les toca abrirse paso por sí solos, digamos, hacer la carrera de indias, o sea,
venirse para América, hacer la carrera militar, la carrera eclesiástica o ser simplemente burócratas del Estado. Entonces los vascos tienen que hacer todos estos esfuerzos, pero hay una condición que tienen de especial, que son declarados hidalgos por naturaleza, o sea, por solo nacer en las provincias vascas son hidalgos o hijos de algo. Eso es una prerrogativa que se les otorgó más que todo por ser un territorio de frontera, que casi siempre estaba en guerra con los reinos que más adelante formaron España, estuvieron siempre en conflicto con Francia, por ejemplo, con Inglaterra, con otros reinos europeos. Entonces a estos territorios de frontera, por ejemplo Navarra y las Vascongadas, les dieron todas estas prerrogativas para que defendieran, digamos, a la corona española en caso de un enfrentamiento militar contra Francia, por ejemplo. Entonces, esto va a tener ciertas ventajas, por ejemplo, van a ser, no van a pagar impuestos, eso es muy importante, es decir, no es tanto la ostentación de hidalguía, pues como hoy la vemos, como un título que se puede ostentar, sino más las ventajas que tenía. Como dijimos, no pagaban ciertos impuestos, y otra de las prerrogativas que tenía era que no, bueno, entre otras, por ejemplo, no podían sufrir tormento. Cuando fueran castigados por algún caso de desacato, de robo, pues, cualquier caso de los que se suelen presentar, asesinato, o sea, un caso criminal, una causa criminal, no podían sufrir tormento. Por ejemplo, en Antioquia hay un caso de un comerciante, Ignacio de Arriaga, que en el sitio de Sopetrán, cuando todavía era un sitio de indios, bueno, tuvo una relación ilícita y fue acusado, entre otras cosas, de amancebamiento, que era un delito punible pues para la época, tipificado pues como delito, y el alcalde de Sopetrán le puso el cepo, ¿cierto? Las cadenas que se le ponen pues a los reos. Entonces él se quejó ante las autoridades que él era un vizcaíno, entonces que todos los vizcaínos estaban cobijados pues por este sentimiento de hidalguía pues que les comento, entonces que él no podía sufrir, o sea, estaba muy indignado porque le habían puesto un cepo, pues un simple cepo, y lo habían condenado pues como si fuera un reo. Entonces, cierto, son ciertas ventajas. Entonces estas sociedades de pequeños hidalgos, como les digo, no eran ricos como por ejemplo en el sur de España. Por ejemplo, el Quijote era un hidalgo, pero como él dice, un hidalgo venido a menos, es decir, que no tenía ya ni plata, ya no tenía ni propiedades, no tenía nada que ostentar. Entonces un poco son parecidos a estos hidalgos del norte de la península, sobre todo de la fachada cantábrica. Estamos hablando de asturianos, cántabros, gallegos, los vascos y navarros, y bueno, podemos meter a los riojanos y burgaleses dentro de este mundo que les vengo hablando de pequeños nobles, pues propietarios de una casita y unas vacas y algo pues para vivir. Más que todo sociedades campesinas fueron. Entonces los intelectuales antioqueños se apropiaron de ese discurso y lo comenzaron a proyectar, sobre todo para defenderse de esas leyendas que los atacaban pues de ser sin distinción y ser especuladores. Bueno, los comparaban mucho con los judíos y con todas estas leyendas que salieron pues en el siglo XIX y principios del XX. Listo, entonces en el siglo XIX, que es la época donde los vascos comienzan a migrar masivamente, especialmente hacia el sur de Sudamérica, o sea, el extremo sur de Sudamérica, bueno, también un poco a México, a Brasil, a Chile, Argentina, Uruguay, comienzan a ir masivamente, a ser expulsados de España masivamente,
y también de Francia, porque también vienen vasco-franceses evitando, por ejemplo, el servicio militar. Bueno, empiezan a venir masivamente. Aquí a Antioquia, curiosamente, no vienen sino unas decenas de vascos, y la mayoría eran religiosos, o sea, pertenecientes a las comunidades religiosas. Ellos van a ser quienes fundan alrededor de 18 colegios que tienen las comunidades españolas aquí, que fundaron pues aquí en Antioquia, una serie de misiones, de seminarios, conventos, catedrales, es decir, una serie de instituciones que fundan estas comunidades religiosas, las van a fundar aquí. Bueno, por ejemplo, una de esas instituciones es el Colegio de los Jesuitas, el San Ignacio de Loyola. De ahí ellos van a ser educadores por excelencia, entonces van a educar, digamos, a muchas de las élites intelectuales y económicas de Antioquia. Entonces, estos vascos van a venir aquí y se van a topar con una serie de apellidos, de apelativos que les recuerda mucho al de su tierra, ¿cierto? Entonces, sobre todo el Colegio de los Jesuitas comienza como a generarse otra vez ese mito o esa leyenda de que los antioqueños tienen mucho de vascos por los apellidos, por el carácter, y dan una serie de calificativos, a veces por la fisionomía, otras veces por el espíritu emprendedor, es decir, por muchos factores que se convierten, que tienen mucho que ver con este tema de la pérdida de estatus, o sea, de que los antioqueños han sufrido estereotipos negativos, entonces ellos quieren sobrepasarse esos estereotipos. Precisamente uno o dos, digamos, mencionemos dos de los intelectuales que salieron de este Colegio de los Jesuitas, es Gabriel Arango Mejía y Fernando González Ochoa. Entonces, un poco lo que intenta hacer Gabriel Arango Mejía, sobre todo se ve en las primeras ediciones de las genealogías de Antioquia y Caldas, es, digamos, tratar de limpiar a los antioqueños de estos estereotipos negativos que venimos hablando. Entonces, él comete otro error que ya es solo ensalzar, digamos, a ciertos apellidos, o sea, coge ciertos apellidos que le parece a él que eran de nobleza y los figura pues los pone en su libro, y el resto de apellidos no aparecen, muchos apellidos que no aparecen. Lo mismo Fernando González Ochoa va a estar muy ligado a los vascos, por haber estudiado en el Colegio de los Jesuitas, por haber jugado pelota vasca, por haber tenido contacto con estos padres jesuitas. Entre otras cosas, tenían danzas vascas, tenían gastronomía, pues muchos valores que traspasaban a estos jóvenes. Entonces empezaron a hablar mucho de esto, digamos, también empezaron a hablar del tema. Entonces le dan otra connotación a esta relación vasco-antioqueña. Posteriormente, en la década a mediados del siglo XX, más o menos en la década del 60, viene un investigador internacional de esa escuela de la econometría estadounidense, pues que todo lo querían medir, cuantificar, y se pregunta cómo los antioqueños lograron desarrollar el capitalismo o cómo lograron desarrollar la industria, siendo una ciudad atípica porque estaba, no sé, a 80 kilómetros de un puerto donde se exportara. Entonces, esto es muy atípico porque, o sea, es decir, no era una ciudad capital como México, Buenos Aires o Bogotá, pero tampoco era una ciudad portuaria como para exportar, digamos, productos manufacturados. Entonces ellos se preguntaban cómo esta ciudad atípica, enclavada en unas montañas, lograba desarrollar el capitalismo pues de la forma en que se desarrolló a principios del siglo, si no tenía un puerto exportador inmediato para exportar hacia el mundo, y porque no era una ciudad capital, ¿cierto? Otras ciudades que no eran capitales, ciudades no centrales,
en México, por ejemplo, habían desarrollado el capitalismo, como por ejemplo Guadalajara, San Pablo en Brasil, pero lo atípico era que en Medellín hubiera o sea, hubiera industrialización y una pequeña ciudad por allá enclavada en las montañas. Entonces, bajo esa pregunta comenzaron ellos digamos, a tratar de dilucidar qué había pasado, y este investigador Everett Hagen se topa con esta idea de los vascos. Entonces la va a añadir como una posible, digamos, explicación a por qué los antioqueños eran tan emprendedores. Entonces va a decir así olímpicamente que va a ser porque descienden de los vascos, pero también va a decir otra teoría, que es la que hemos venido hablando, que es la de la pérdida de estatus social. Es decir, hay sociedades que han sido estigmatizadas, que han sido, digamos, maltratadas, golpeadas, y lo que tienen que hacer estas sociedades es hacer un esfuerzo extra para sobreponerse, digamos, a esas valoraciones negativas. Entonces, lo que él también pensaba era que los antioqueños, al ser vitupendiados, pues por decirlo de alguna forma, en el resto de la República, lo que hicieron fue como ensimismarse un poco y hacer un esfuerzo extra para salir adelante, ¿cierto? Para lograr vencer estos estereotipos. Entonces, esto le da una connotación ya internacional al tema vasco, porque ya sea que se adhieran a esta tesis o para refutarla, otros investigadores internacionales, por ejemplo Leonard Kasdan, me parece también estadounidense, estaba muy de acuerdo con la teoría de los vascos de Everett Hagen, y otros como por ejemplo James Pearson estaba totalmente en desacuerdo con esa teoría y le parecía pues que Antioquia no había sido una ciudad donde sobresalían ni los vascos ni tampoco esa pérdida de estatus social había hecho que se desarrollara el capitalismo. Él atribuía más fácil el desarrollo del capitalismo a otros fenómenos como por ejemplo la economía minera, que dejó, bueno, la economía minera, el café y la pequeña parcelación, o sea, la colonización de parcelas, que hizo que las sociedades tuvieran un excedente para invertirlo económicamente en industria, y que las familias fueran pequeños propietarios y tuvieran capacidad económica para el autoconsumo. Es decir, que la industrialización aquí en mucha parte se debió al autoconsumo de bienes, una especie de sustitución de artículos importados por artículos producidos aquí. Entonces, digamos, ese fenómeno le dio una escala internacional. Bueno, más adelante el fenómeno entra en decadencia y ya se vuelve una especie de mito. Ya por allí para los 80 todavía se sigue mencionando mucho el tema de los vascos, pero ya se hace referencia como a un mito, un cuento más de los que echaron los antioqueños para sobresalir o para tener cierta importancia. Entonces el tema vasco entra en decadencia. Bueno, el estudio de un poco de Everett Hagen consistió en mirar el directorio telefónico y señalar pues qué apellidos eran vascos, y encontró pues un porcentaje alto. Por ejemplo, una de las investigadoras, Ann Twinan, que intenta un poco refutar, en realidad lo que está haciendo es está afirmando que el 25% de los empresarios tenían un apellido vasco. Entonces es un porcentaje muy alto, porque, lo que está diciendo, bueno, ella basada en que, la crítica que ella hacía era que para los años 20, para principios de siglo, el directorio, no todo el mundo tenía acceso al directorio telefónico. Entonces, solo la gente de élite, pero en realidad lo que está haciendo es confirmando ese fenómeno de que la gente de élite, los empresarios, eran en un 25% de origen vasco, que eran los que podían acceder, digamos, a tener un nombre en el directorio.
Bien, entonces, como les digo, en los 80 entró en decadencia, se sigue mencionando mucho en la prensa, en los artículos, hay muchos intelectuales que incluyen la palabra vasco en sus obras. Por ejemplo, Jorge Robledo Ortiz en muchos de sus poemas mete eso de que somos descendientes de vascos y va metiendo pues un poco ahí el cuento. León de Grave, a pesar de que su padre era sueco y su madre alemana, nació en Antioquia, de un grupo de mineros que se vino al suroeste. A pesar de esos orígenes extranjeros, fue muy antioqueño, entonces también tuvo muy en su obra el tema vasco. El tema, uno de sus seudónimos, por ejemplo, era Juan de Aldecoa, me parece, que es un apellido vasco, otro Juan de Subiría. O sea, utiliza varios seudónimos vascos y hace referencia, por ejemplo, referencias léxicas al euskera, a los apellidos, a ciertas palabras, digamos, para hacer resaltar este pueblo en general. Y bueno, de ahí para acá ya la relación entra un poco en decadencia, pues ya hoy en día se convierte en un mito, se convierte, digamos, en un cuento, en uno de esos cuentos étnicos que tienen los antioqueños. Entonces un poco la labor fue en esta investigación mirar qué parte de mito hay y qué parte da ¿cierto? Entonces nos topamos con esa problemática, pensamos que iba a ser un cuento y ya, como les he dicho, hemos elaborado 4 tomos, 3 ya publicados sobre la presencia vasca en Antioquia. Listo, ese era como todo el cuento para el raíz de por qué los vascos. Ahora un poco voy a hablar del libro, brevemente. El libro comprende el siglo XVIII, ¿cierto? Uno de los mitos que se creó en esta época es que los vascos habían venido en especial en el siglo XVIII. Entonces, una de las cosas que pudimos constatar es que en realidad hubo una oleada a finales del siglo XVII, que es una de las oleadas más importantes. De ahí vienen apellidos como Saldarriaga, Aristizábal, Echavarría, bueno, una serie de apellidos, Uribe, que van a ser muy importantes. Y en el siglo XVIII también la migración no va a ser no va a ser espectacular, van a ser unas decenas o a veces centenares de peninsulares. Estamos hablando de un siglo, de 100 años y poco más de 1000 individuos, es decir, esto eran colonias muy pequeñas, pero digamos, hubo un porcentaje que fue capaz de incidir en este aspecto, es decir, de que fueran considerados como uno de los grupos étnicos que más aportaron, digamos, a la construcción de ese mito antioqueño o ese etos o esa personalidad histórica de los antioqueños. Entonces, en el siglo XVIII, la pregunta era ¿por qué se creó el apelativo de que los antioqueños venían de los vascos y por qué específicamente en el siglo XVIII? Entonces miramos que en el siglo XVIII ocurren 2 fenómenos especialmente. El primero, que entra una nueva administración, la administración borbónica, ¿cierto? Los Borbones vienen reformando, vienen cambiando la estructura que tenían el imperio hispánico en América y añaden, digamos, nuevas formas de administrar. Una de esas formas de administrar era acabar un poquito con esas camarillas, esos clientelismos que se iban formando en la época de dominación española, porque toda la aspiración de digamos, un criollo era dominar el poder político y el poder económico. Entonces, el poder económico lo tenían a través de las industrias que tenían, por ejemplo, de minería, transportes, extracción, a través de la tenencia de la tierra, y otras formas de adquirir riqueza, pero el poder político lo tenían a través de la venta de cargos. Es decir, el que tuviera dinero podía comprar un cargo de regidor,
podía comprar un cargo, digamos, menor, un cargo, y inclusive podía comprar un título, podía mandar a hacer sus papeles de España y decir que era noble, un poco sin serlo. Con esto hay muchos casos que se presentan de personas, por ejemplo, alegando porque no recibían el trato de don, o porque no recibían o porque se consideraban blancos y otro, digamos, no lo trataba como tal. Entonces, hay muchos casos sobre eso. Entonces, estos individuos que tenían dinero podían comprar el título, bien, pero cuando llegan los Borbones empiezan un poco a limitar la venta de cargos. Entonces, ¿cómo hacían estos individuos para dominar también el poder político? El poder político no era importante, bueno, como ahora, ser político, o sea, digamos, un congresista tiene un sueldo importante, o sea, en la época, inclusive algunos de estos cargos eran honoríficos, o sea, no devengaban un sueldo, es decir, ellos no pretendían acceder al poder político por lo económico, sino por otras cosas, por cosas como, por ejemplo, bueno, un poco la distinción era muy importante tener un cargo público, o sea, ser alcalde de una villa, o ser un regidor, o ser inclusive el portero, el que abre las puertas del cabildo, de mayordomo de iglesias, cargos de alférez, inclusive de alcaldes de la Santa Hermandad, que era una especie de alcaldes para los sitios rurales, los sitios alejados. Entonces, la distinción, el prestigio es una de esas formas, pero otra forma, o sea, algo que hacía que fuera importante detentar un cargo público era la información que te otorgaba, o sea, te otorgaba información privilegiada. Te llegaban, por ejemplo, los edictos reales y podías tomar decisiones como, por ejemplo, en el comercio, si iban a subir los impuestos, si había una rebaja, si en Cartagena había un pirata, digamos, robando las riquezas españolas, pues las riquezas del continente. Eso te da acceso a información privilegiada. Entonces, eso es una de las formas de que estos individuos criollos querían siempre acceder a los cargos públicos. Entonces, los Borbones lo que hacen es limitar la venta de cargos, entonces, y hacer una especie de, claro que no fue regla, o sea, siempre hay la excepción, para detentar un cargo público había que ser o un peninsular, o sea, alguien venido directamente de la península de España, o presentar su carta de hidalguía, su nobleza y todas sus cuestiones. Y habían otros cargos públicos como el de gobernador, teniente de gobernador, asentistas de los estancos de aguardiente, de tabaco, contralores, pues una serie de cargos que eran directamente proveídos, los contadores, por ejemplo, directamente desde la península o desde la capital virreinal. Entonces, una de las estrategias que usaron estos individuos, ya que no podían comprar los cargos, fue emparentarse con esos individuos que no tenían restricciones, ¿cierto? Entonces, una investigadora, María Teresa Uribe, y con otro coautor que es de apellido Álvarez, en el libro Las raíces del poder regional en Antioquia, señala que fue una estrategia que siguieron los antioqueños para burlar estas dos prohibiciones, la de que no tuvieran distinción o que fueran ilegítimos, por ejemplo, y la de que no podían acceder a cargos públicos. Lo que hicieron los antioqueños o las élites normalmente de toda América hispánica fue casar a sus hijas con estos individuos que llegaban de la península directamente, que no tenían restricciones. Y a través de estos individuos, ya por ejemplo al tener un cuñado en la política o tener un pariente, ya podían controlar también la política o tener esa información privilegiada. Entonces, María Teresa Uribe dice que son enlaces o entronques estratégicos.
y como en el siglo XVIII hay un fenómeno de expulsión de la península que va a hacer que gran parte de los territorios del norte de España emigren. Habíamos hablado de cántabros, vascos, navarros, gallegos, asturianos. Estas élites van a absorber en sus familias estos nuevos linajes, ¿cierto? Entonces las élites conectadas con linajes antiguos de los primeros pobladores de la tierra van a conectarse con estos nuevos linajes. Entonces estos nuevos linajes van a perpetuar sus apellidos y van a ser los que lleguen a dominar. Bien, otro fenómeno que quería resaltar es que estos individuos no vienen solos, o sea, vienen casi siempre en redes, vienen en redes familiares, redes de paisanaje, o sea, redes geográficas de un mismo territorio y redes clientelares, o sea, acceden a todos estos puestos públicos por un sistema pues que hoy vemos como corrupción, que es el clientelismo, pero que en esa época era normal porque, es decir, eras premiado por los servicios al rey y al Estado y a la iglesia también, y castigado en caso de un desacato, de una afrenta contra precisamente el rey y el Estado. Entonces, a través de este mecanismo se premiaban a, digamos, aquellos que habían prestado servicios al rey, le daban un puesto de gobernador en Antioquia, bueno, en cualquiera de las provincias hispanoamericanas, y era una forma de recompensa. Entonces, estos son redes. Muy importante, el libro no es un libro de apellidos, o sea, de individuos ni de apellidos vascos, sino que es un libro de individuos que van a estar ocupando una posición, digamos, dentro de las instituciones antioqueñas o dentro de la sociedad antioqueña. No les resumo más el libro porque, bueno, allí tenemos una exposición para que la miren un poco, va a estar toda esta semana, el resto de semana va a estar aquí exhibida y va a hablar pues como en más detalle de esto. Yo creo que podríamos finalizar aquí. Muchas gracias.